Dicen que el miedo nos mantiene vivos, que es un instinto básico, un guardián silencioso que nos protege de los peligros. Pero, ¿y si ese guardián se convierte en carcelero? Piensa por un momento en todo lo que no has hecho por miedo, los sueños que pospusiste, las palabras que no dijiste, los lugares a los que no fuiste, las oportunidades que dejaste pasar, las personas que no abrazaste. El miedo se disfraza de prudencia, de sensatez, de mejor esperar. Se instala en tu mente y te convence de que mañana será un mejor momento. Pero la verdad es que mientras esperas, la vida sigue, los días pasan, los algún día se convierten en nunca. Este libro no está escrito para quienes quieren una vida cómoda, plana y predecible. Este libro es para quienes están cansados de sentirse pequeños, para quienes sienten un fuego interior que pide ser escuchado, para quienes saben, en lo más profundo de su corazón, que hay una versión más valiente y auténtica de sí mismos esperando salir. Vive sin miedo no promete que el miedo desaparezca, no, promete algo más grande, que puedas mirarlo de frente y seguir adelante, que aprendas a sentirlo sin dejar que te controle, que conviertas el miedo en un maestro y no en un verdugo. A lo largo de estas páginas no solo descubrirás ideas y reflexiones, sino también ejercicios prácticos y herramientas para transformar tu relación con el miedo. Cada capítulo está diseñado para empujarte suavemente, para retarte a cuestionarte, para recordarte que tu vida empieza fuera de tu zona cómoda. ¿Estás listo para soltar las cadenas? ¿Estás listo para vivir con el corazón abierto aunque tiemble? Entonces abre este libro y empieza el viaje hacia la vida que siempre has soñado, una vida valiente, una vida sin miedo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El precio invisible del miedo. El miedo es un artista experto en el disfraz. Se esconde detrás de excusas lógicas, detrás de agendas apretadas y responsabilidades ineludibles. Nos susurra al oído con voz suave: no es el momento, no estás listo, podrías fallar y hacer el ridículo. Y nosotros, obedientes, lo escuchamos. El precio que pagamos por escucharle no siempre se siente de inmediato. No es una factura tangible ni un golpe que deja moretones visibles. Es un precio silencioso que se acumula día tras día en forma de sueños olvidados, de decisiones postergadas, de vida a medias. Nos enseñaron desde pequeños a evitar el dolor, a huir del riesgo, a caminar por senderos seguros y predecibles. Nos repitieron que el éxito era el resultado de seguir reglas, no de romperlas, y que la seguridad era la meta máxima a la que aspirar. Así crecimos, convirtiendo el miedo en un compañero fiel, en un asesor principal de nuestras decisiones más importantes. Nos volvimos expertos en imaginar escenarios catastróficos, en inflar las probabilidades de fracaso, en sabotear nuestras propias ganas de vivir. El precio invisible del miedo se refleja en la falta de entusiasmo con la que muchos se despiertan cada mañana, en esa sensación vaga de estar vivos pero no plenamente despiertos. Se refleja en las relaciones superficiales, en trabajos que drenan el alma, en cuerpos tensos que cargan preocupaciones no dichas. La mayoría de las personas no se da cuenta de que el miedo actúa como un ladrón silencioso. No roba dinero ni objetos, roba tiempo, energía y posibilidades. Cada día que cedes al miedo, pierdes fragmentos de ti mismo que nunca recuperarás. Los años pasan y un día miras hacia atrás y te das cuenta de que la vida que soñabas se quedó en el cajón de algún día. Y es que el mayor truco del miedo es convencerte de que siempre tendrás más tiempo, que mañana será el día ideal para empezar, que la inspiración vendrá sola cuando todo sea perfecto. Pero la perfección no existe y el mañana es solo un espejismo. El único momento real que tienes es ahora. Mientras lees estas líneas, quizás sientas una pequeña punzada en el pecho. Es tu alma recordándote que has dejado cosas sin vivir, que has amado a medias, que has explorado poco, que has callado verdades importantes.
Esa punzada es el llamado más honesto que existe, la invitación a mirar el miedo de frente y preguntarte cuál ha sido su verdadero costo en tu vida. Tal vez no sea fácil admitirlo, a nadie le gusta descubrir que ha estado viviendo a la sombra de sus propios temores. Pero este primer paso es esencial. Reconocer el precio invisible es el comienzo de toda transformación. Porque solo puedes cambiar aquello que eres capaz de ver. Este capítulo no es para que te castigues ni para que te llenes de culpa, es para que tomes conciencia, para que entiendas que el miedo no va a desaparecer por arte de magia, pero puede perder poder cuando lo expones a la luz, cuando dejas de aceptarlo como verdad absoluta y empiezas a cuestionarlo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no tuvieras miedo. ¿Qué harías? ¿A quién llamarías? ¿Qué trabajo dejarías? ¿Qué viaje emprenderías? ¿Qué dirías por fin en voz alta? Esa visión no es un simple ejercicio mental, es una brújula, una pista del camino que tu corazón quiere recorrer. El precio del miedo se paga con la moneda más valiosa que existe, tu vida. Y aunque la sociedad intente venderte seguridad como sinónimo de éxito, en el fondo sabes que no viniste aquí solo para sobrevivir. Viniste para crear, amar, equivocarte, reír, llorar, sentir, vivir. Cada minuto que cedes al miedo es un minuto que renuncias a la posibilidad de una vida más auténtica y vibrante. Y no importa cuántos libros leas o cuántos consejos recibas, nadie puede dar ese paso por ti. Nadie puede pelear tus batallas internas, nadie puede vivir tu vida. El precio invisible del miedo es demasiado alto. La buena noticia es que todavía estás a tiempo. Siempre hay tiempo mientras sigas respirando. Este libro será tu compañero en este viaje de regreso a ti, al coraje que siempre ha estado escondido bajo capas de excusas y condicionamientos. Hoy comienza la aventura de recuperar tu vida, de decidir que el miedo ya no será el capitán de tu barco. Y aunque no desaparezca del todo, aprenderás a convivir con él sin dejar que te dirija. Porque al final no se trata de no sentir miedo, se trata de vivir sin que el miedo te impida vivir. Ahora que has leído estas palabras, no puedes volver atrás. Has visto el precio, y solo tú decidirás si quieres seguir pagándolo o si por fin quieres empezar a vivir sin miedo. Capítulo 2. Reconociendo tus monstruos internos. El miedo rara vez se presenta con un solo rostro. Es un maestro del disfraz, un actor que cambia de personaje según el escenario en el que se encuentre. Muchas veces creemos que el miedo es solo esa sensación de pánico que sentimos antes de hablar en público o el temblor en las piernas cuando vamos a tomar una gran decisión. Pero la verdad es que se manifiesta en formas mucho más sutiles y, por lo tanto, más peligrosas. El miedo puede camuflarse como procrastinación, como perfeccionismo, como la constante necesidad de aprobación o como el hábito de decir sí cuando en realidad quieres decir no. Puede vestirse de ironía o de cinismo, de esa actitud distante y fría que usas para que nadie se acerque demasiado y no puedan herirte. Incluso puede disfrazarse de exceso de responsabilidad, de trabajar sin parar para no tener que enfrentarte a ti mismo en el silencio. Para poder vivir sin miedo, primero necesitas aprender a reconocer a tus monstruos internos. Necesitas ponerles nombre y rostro. Sin ese paso, seguirás luchando en la oscuridad contra sombras que parecen invencibles. La mayoría de las personas no sabe que carga consigo una galería entera de miedos inconscientes que condicionan cada decisión, cada reacción y cada relación. Quizás crees que eres una persona que simplemente es así, que eres alguien reservado, alguien que no le gusta arriesgar, alguien prudente. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto eso es tu verdadera esencia y hasta qué punto es solo una coraza que has desarrollado para protegerte? Reconocer tus monstruos implica un acto de honestidad brutal contigo mismo. Implica mirar en lo más profundo y admitir que detrás de tus excusas se esconde el temor a no ser suficiente, a ser rechazado, a fracasar, a decepcionar a los demás, a no encajar. Cada uno de estos miedos tiene su propia historia. Tal vez nacieron en tu infancia, cuando aprendiste que solo recibirías amor si eras bueno, si sacabas buenas notas, si no dabas problemas. Quizás crecieron en tu adolescencia, cuando descubriste que ser diferente te hacía vulnerable a burlas y críticas.
O quizás se alimentaron en tu adultez, cuando experimentaste una traición, un despido, un abandono y decidiste que era más seguro vivir con el corazón blindado. Para reconocerlos, debes observar tus comportamientos automáticos. ¿Qué haces cuando te sientes inseguro? ¿Te encierras en ti mismo? ¿Buscas complacer a todos para no sentirte rechazado? ¿Te vuelves agresivo para mantener el control? ¿Te obsesionas con los detalles y postergas proyectos para evitar exponerte al juicio ajeno? Todos esos comportamientos son máscaras. Bajo cada una de ellas siempre hay un miedo profundo esperando ser escuchado. El problema es que solemos pelear contra los síntomas sin ir a la raíz. Intentamos ser más productivos, más seguros, más sociables, sin darnos cuenta de que la verdadera transformación comienza al aceptar que el miedo existe y que tiene un mensaje para nosotros. Porque el miedo, en su esencia, no es tu enemigo. Es una alarma interna que quiere protegerte. Pero si no lo cuestionas, se convierte en un tirano que controla tu vida. Necesitas aprender a escuchar ese miedo sin obedecerle ciegamente. Necesitas preguntarte, ¿de qué me está protegiendo? ¿Qué historia me estoy contando que refuerza este miedo? ¿Qué pasaría si hiciera lo que temo? Estas preguntas son puertas que te conducen a una comprensión más profunda de ti mismo. No se trata de eliminar el miedo de golpe, ni de convertirte en un héroe de un día para otro. Se trata de ir desnudando capa por capa esas creencias que te han limitado, de ir reconociendo cada monstruo con compasión. Tal vez descubras que el monstruo más grande no es el miedo a fracasar, sino el miedo a tener éxito y no saber sostenerlo. O que no temes tanto a ser rechazado como a ser realmente visto y amado tal como eres. A veces creemos que queremos que nos acepten, pero en el fondo tenemos pavor de que alguien vea nuestra vulnerabilidad y nos abrace sin condiciones. Porque si eso pasa, ya no tendremos excusas para escondernos. Reconocer tus monstruos es también aceptar tu humanidad. Es darte permiso para sentir miedo y aún así avanzar. Es entender que no eres el único que lucha con dudas y fantasmas internos. Todos llevamos batallas invisibles, aunque en redes sociales y en la vida pública mostremos solo sonrisas y éxitos. Cuanto más reconozcas a tus monstruos, menos poder tendrán sobre ti. Dejarán de susurrarte mentiras al oído, porque empezarás a distinguir su voz de la tuya. Comenzarás a escucharte con más claridad, a decidir desde un lugar más auténtico y no desde el miedo disfrazado de lógica. Quizás al principio duela, habrá resistencia, habrá días en los que preferirás volver a tus viejas rutinas, a tu zona cómoda. Pero si persistes, algo mágico sucede. Empiezas a reconectar con tu verdadero poder. Empiezas a sentir una energía nueva que surge cuando vives alineado con tu verdad. Poco a poco, tus decisiones dejarán de estar motivadas por el qué dirán y comenzarán a estar guiadas por el qué quiero realmente. Tu vida se convertirá en un reflejo más fiel de tu esencia, no en un escaparate diseñado para complacer a otros o para protegerte del dolor. Reconocer a tus monstruos internos es el primer paso para domesticarlos, para integrarlos, para dejar de huir. Cuando los miras de frente, descubres que no son tan grandes como creías, que muchas veces son solo proyecciones de historias antiguas que ya no tienen vigencia. Entonces, te liberas. En este capítulo, te invito a sentarte contigo mismo, a escribir, a meditar, a recordar, a bucear en tus recuerdos y en tus patrones, a mirar con honestidad lo que realmente te detiene. Porque si quieres vivir sin miedo, necesitas primero conocer todos los rincones donde se esconde. Y cuando finalmente los ilumines, descubrirás que el monstruo más aterrador siempre ha sido solo una parte de ti que necesitaba ser abrazada. No para desaparecer, sino para transformarse en fuerza, en sabiduría y en coraje. Este es el momento de iniciar esa exploración. El momento de mirarte sin filtros, sin máscaras, sin excusas, porque solo así podrás empezar a vivir, no desde el miedo, sino desde tu verdad más profunda. Capítulo 3. El origen, cuando empezó todo. Si alguna vez te has preguntado por qué sientes tanto miedo al fracaso, al rechazo, al abandono o a equivocarte, la respuesta no está en el presente ni en tus circunstancias actuales. La respuesta se encuentra enterrada en tu historia, en esos primeros capítulos invisibles que escribiste cuando apenas estabas aprendiendo a caminar, hablar y entender el mundo.
El miedo no aparece de la nada, se siembra como una semilla silenciosa en tu infancia y se riega con cada experiencia, cada mirada, cada palabra que escuchaste de las personas que más amabas y de quienes dependías para sobrevivir. Cuando somos niños, nuestra mente es como una esponja que absorbe todo sin filtro. No tenemos la capacidad de cuestionar lo que nos dicen, no sabemos diferenciar entre lo que es verdad y lo que es solo la proyección de los miedos y frustraciones de los adultos que nos rodean. Si alguna vez te dijeron que eras torpe, que no servías para algo, que eras demasiado sensible, que eras un problema, tu mente lo registró como una verdad absoluta. Si cada vez que intentabas algo nuevo te corrigieron con dureza o se rieron de ti, tu inconsciente grabó la creencia de que equivocarte era peligroso, que fracasar significaba dejar de ser amado. Si fuiste testigo de peleas, críticas constantes o silencios fríos, tu corazón aprendió que la vida no era un lugar seguro y que para sobrevivir tenías que construir paredes invisibles. El origen de tu miedo no se encuentra solo en los grandes traumas, sino también en esos pequeños momentos repetidos que parecían insignificantes, pero que fueron moldeando la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Aquella vez que te llamaron la atención por llorar y aprendiste que mostrar tus emociones era inaceptable. Aquella ocasión en que levantaste la mano para opinar y se burlaron de ti, haciéndote prometerte a ti mismo que nunca volverías a exponerte. Cada uno de esos momentos dejó una marca, son como pequeños hilos que, con el tiempo, se entrelazaron y se convirtieron en la red que hoy te atrapa y no te permite moverte con libertad. Cuando no somos conscientes de estos orígenes, seguimos viviendo como si esos viejos mandatos fueran verdades universales. Continuamos actuando para evitar volver a sentir el dolor de entonces. Huimos del escenario, callamos nuestras opiniones, nos escondemos en trabajos seguros, mantenemos relaciones mediocres, todo con tal de no volver a experimentar esa herida original. Por eso, para vivir sin miedo, necesitas viajar al pasado, no para quedarte atrapado allí, sino para comprender, para mirar al niño o la niña que fuiste y preguntarle, ¿qué necesitabas escuchar que no te dijeron? ¿Qué amor te faltó? ¿Qué abrazo no recibiste? Cuando entiendes de dónde viene tu miedo, te das cuenta de que no eres defectuoso ni débil, solo estás repitiendo patrones de protección que en su momento fueron necesarios para sobrevivir. Quizás te protegiste volviéndote complaciente, convirtiéndote en el hijo o la hija perfecta, el alumno ejemplar, el amigo siempre disponible. Quizás te protegiste haciéndote invisible, evitando destacar para que nadie te criticara. O quizás elegiste el camino contrario, volviéndote rebelde, duro, frío, para que nadie pudiera lastimarte. Todas esas estrategias nacieron de tu necesidad más básica, ser amado, aceptado, protegido. El problema es que lo que te salvó de niño hoy te limita como adulto. Esas paredes que un día te protegieron ahora se han convertido en jaulas. El origen de tu miedo es como una historia mal contada que necesita ser reescrita. No se trata de culpar a tus padres, a tus maestros o a la sociedad. Ellos también actuaron desde sus propios miedos y heridas. Este viaje no es para señalar culpables, sino para recuperar tu poder. Para entender que, aunque no fuiste responsable de lo que ocurrió, hoy sí eres responsable de sanar. Revisar tu origen requiere valentía. Significa abrir puertas que has mantenido cerradas por años, mirar recuerdos dolorosos y sentir emociones que habías enterrado. Pero también es el inicio de tu liberación, porque mientras no comprendas de dónde vienen tus miedos, seguirás siendo un títere de tu historia pasada. Seguirás viviendo en automático, repitiendo los mismos patrones una y otra vez, buscando en el exterior la validación que nunca encontraste dentro. En este proceso es fundamental hablarte con compasión. No necesitas juzgarte ni exigirte cambiar de inmediato. Basta con observar, ver, escuchar, preguntarte, ¿qué parte de mí sigue sintiéndose pequeña y asustada? ¿Qué necesita para sentirse segura ahora? Imagina por un momento que pudieras sentarte frente a tu yo de 7 años. Mírale a los ojos. ¿Qué palabras le dirías? Quizás le recordarías que es valioso solo por existir, que no necesita demostrar nada para merecer amor, que está bien equivocarse, que no hay nada de malo en sentirse triste o vulnerable, que no necesita ser perfecto para ser digno. Este ejercicio de reparentalización emocional puede parecer sencillo, porque en el fondo, todos los miedos que hoy te paralizan son ecos de un niño interior que sigue esperando ser visto y abrazado.
Cada vez que eliges callar, que pospones tus sueños, que te saboteas, es ese niño diciendo, tengo miedo, protégeme. Y cada vez que decides actuar a pesar del miedo, decir tu verdad, moverte hacia lo que anhelas, es como si tomaras a ese niño de la mano y le dijeras, no estás solo, ahora estoy aquí para ti. Comprender el origen no significa vivir en el pasado, sino liberarte de su control. Significa integrar esas partes heridas y devolverles la paz que tanto necesitaban. Cuando lo haces, comienzas a experimentar la vida desde un lugar diferente. Empiezas a sentir una ligereza nueva, una sensación de espacio interno que antes no estaba. Descubres que tu esencia real es mucho más grande que cualquiera de tus miedos, que detrás de cada temor hay un deseo profundo de vivir plenamente, de ser tú mismo sin máscaras. La clave está en dejar de huir de tu historia y convertirte en el protagonista consciente de tu vida. Hoy tienes la oportunidad de reescribir el guión, de transformar las viejas creencias que te dijeron que no podías, que no eras suficiente, que no valías, de decidir que no seguirás siendo un eco del pasado, sino una voz nueva, valiente y auténtica. El miedo siempre tendrá algo que decir, pero ya no decidirá por ti. Este capítulo es una invitación a mirar atrás con amor, no con resentimiento, a honrar el camino que recorriste, incluso con sus heridas y silencios. Porque gracias a todo lo que has vivido, hoy puedes decidir un nuevo comienzo. Y ese comienzo empieza cuando entiendes que ya no eres ese niño indefenso. Ahora eres un adulto con el poder de elegir, de sanar, de crear. El origen de tus miedos ya no tiene que definir tu destino. Puedes elegir vivir sin cadenas, sin las voces del pasado dirigiendo tus pasos. Puedes elegir vivir sin miedo. Y ese viaje empieza aquí, ahora, en este preciso momento en el que decides mirarte con verdad. Capítulo 4. La ilusión del control. Una de las grandes trampas en las que caemos cuando intentamos vivir sin miedo es la obsesión por el control. Creemos, casi de forma inconsciente, que si logramos controlar cada detalle de nuestra vida, podremos evitar el dolor, el fracaso, el rechazo y cualquier tipo de sufrimiento. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en presiones y cosas, personas y personajes. Nos volvemos arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en controlar la percepción que los demás tienen de nosotros. Intentamos moldear nuestra imagen, ajustarnos a lo que creemos que el otro espera, mostrar solo las partes bonitas y exitosas. Nos convertimos en actores de nuestra propia película, siempre interpretando un papel. Pero la verdad es que nunca podremos controlar completamente cómo nos ven los demás.
Cada persona nos mira a través de sus propias heridas, creencias y experiencias. Puedes hacerlo todo bien y aún así ser criticado, rechazado o mal interpretado. La libertad comienza cuando renuncias a ese esfuerzo imposible y decides mostrarte tal como eres, con tus luces y tus sombras, con tus éxitos y tus fracasos, con tu risa y tus lágrimas. La autenticidad puede asustar porque significa dejar de controlar la narrativa, dejar de encajar en moldes ajenos y exponerte al juicio. Pero también es el único camino para vivir una vida plena, conectada y real. La paradoja es que cuanto más intentas controlar, más pierdes. Pierdes espontaneidad, pierdes creatividad, pierdes conexiones genuinas. La vida sucede en los espacios inesperados, en los errores, en los encuentros imprevistos, en las conversaciones que no planeaste, en los caminos que no figuraban en tu mapa. Solo cuando sueltas el control, empiezas a abrirte a la magia. Empiezas a descubrir fortalezas que no sabías que tenías, a conocer personas que nunca habrías imaginado, a sentir emociones profundas y reales. El control es una cárcel elegante, con barrotes invisibles hechos de deberías y tengo que. Desde fuera parece ordenada y segura, pero por dentro se siente vacía y asfixiante. Salir de esa cárcel implica aceptar la incertidumbre como compañera de viaje. Implica reconocer que no puedes garantizar resultados, que no puedes protegerte de cada caída, que no puedes asegurarte de no ser herido. Pero también implica abrazar la libertad, la posibilidad infinita, el asombro constante. ¿Cómo se suelta el control? Paso a paso, observando en qué áreas de tu vida te estás aferrando, preguntándote, ¿qué pasaría si dejo de controlar esto? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí no confía en la vida? Es un proceso lento, a veces incómodo, pero liberador. No significa volverte irresponsable o caótico, significa aprender a confiar en ti, en tu capacidad de adaptarte, en tu resiliencia. Significa decidir que prefieres vivir plenamente, aunque implique riesgos, antes que existir encerrado en una prisión mental. Recuerda que la vida es como un río. Cuando luchas contra la corriente, te agotas y avanzas poco. Cuando te rindes al flujo, descubres que puedes moverte con gracia, que puedes disfrutar del viaje, aunque no sepas exactamente a dónde te llevará. La ilusión del control es uno de los mayores ladrones de alegría y libertad. Nos roba la oportunidad de sorprendernos, de aprender, de transformarnos. Nos mantiene en la superficie, donde todo es predecible, pero nada es profundo. Este capítulo es una invitación a soltar, a confiar, a vivir con el corazón abierto, aunque duela. Porque solo cuando renuncias al control, empiezas a descubrir quién eres realmente y de qué eres capaz. Y ahí, en ese espacio donde ya no necesitas dirigir cada detalle, empieza la verdadera aventura de vivir sin miedo. Capítulo 5. La voz interior, tu peor enemigo o tu mejor aliado. Dentro de ti hay una voz que nunca se calla. Está ahí desde que te despiertas hasta el momento en que cierras los ojos por la noche. A veces susurra con suavidad, a veces grita como un juez severo. Puede ser tu peor enemigo, ese crítico implacable que te repite que no eres suficiente, que no tienes lo que se necesita, que nadie te va a querer si muestras tu verdadero yo. O puede ser tu mejor aliado, el amigo fiel que te impulsa, que te recuerda tu valor, que te anima a dar un paso más aunque tiemblen las piernas. La diferencia entre vivir con miedo y vivir con libertad radica, en gran parte, en cómo te relacionas con esa voz. Desde pequeños empezamos a desarrollar ese diálogo interno. Absorbemos frases de nuestros padres, maestros, amigos, la sociedad. No hagas eso que te van a juzgar. No llores, los valientes no lloran. Tienes que ser el mejor para que te valoren. Si fallas, decepcionas a todos. Poco a poco, esas frases se convierten en un murmullo constante que condiciona nuestras decisiones, nuestras emociones y hasta nuestros sueños. Sin darnos cuenta, empezamos a vivir no para ser felices, sino para evitar el juicio, la crítica y el rechazo. La voz interior se vuelve una especie de carcelero que nos vigila y nos castiga cada vez que intentamos salir de la celda de lo conocido.
Es esa voz la que te detiene cuando quieres empezar un nuevo proyecto y te recuerda todas las veces que fracasaste. Es la que te susurra que no eres suficientemente atractivo, inteligente o interesante para merecer amor. Es la que te empuja a compararte con otros y siempre salir perdiendo. Esa voz no solo te llena de miedo, sino que crea una versión distorsionada de ti mismo. Empiezas a verte como alguien pequeño, incapaz, roto. Pero la verdad es que esa voz no eres tú. Es solo un eco de todo lo que aprendiste y no cuestionaste. Es la suma de años de condicionamientos y creencias limitantes. Tú no naciste pensando que no era suficiente. No naciste comparándote ni dudando de tu valor. Todo eso lo aprendiste. Y si lo aprendiste, también puedes desaprenderlo. Convertir esa voz en tu aliada empieza por observarla, por escucharla con atención y preguntarte, ¿esto que me digo es realmente mío? ¿De dónde viene? ¿Quién me enseñó a hablarme así? A veces descubrirás que llevas la voz de tu madre diciéndote que no hagas ruido para no molestar, o la voz de tu padre diciéndote que si no eres el primero no vale la pena intentarlo, o la voz de un maestro que se burló de ti y dejó una cicatriz invisible. Una vez que identificas el origen, puedes empezar a elegir. Puedes decidir si quieres seguir repitiendo esas frases o si quieres crear un nuevo diálogo interno, uno que sea más compasivo, más alentador, más verdadero. La práctica de transformar la voz interior es un acto de amor propio profundo. Significa detenerte cada vez que escuches un «no puedes» y responder con un «sí puedo aunque me equivoque». Cada vez que surja un «no eres suficiente», recordarte «soy suficiente solo por existir». Cada vez que aparezca un «te van a rechazar», decirte «si me rechazan, sobreviviré y me amaré igual». Muchas personas creen que necesitan esperar a sentirse confiados para actuar, pero la realidad es que la confianza no aparece por arte de magia. La confianza se construye cuando decides actuar incluso con la voz crítica presente. Cada vez que haces algo que te da miedo y descubres que no pasa nada grave, tu mente empieza a reescribir su guión. Empieza a entender que el peligro no era real, que el monstruo era solo una sombra. Así, poco a poco, la voz interior empieza a transformarse. Deja de ser un juez y empieza a ser un compañero. Empieza a alentarte, a apoyarte, a sostenerte en tus caídas. La relación que tienes contigo mismo es la más importante de tu vida. Todas las demás relaciones son un reflejo de ella. Si tu voz interior es cruel y castigadora, atraerás o aceptarás relaciones en las que se repita ese mismo patrón. Si tu voz interior es amable y amorosa, empezarás a elegir entornos y personas que te traten con la misma ternura. A veces pensamos que el problema está fuera, el jefe difícil, la pareja distante, los amigos críticos, pero si escuchas con atención, descubrirás que todo empieza adentro. No puedes controlar lo que dicen o hacen los demás, pero sí puedes decidir qué espacio le das a tu propia voz. Si tu voz interior se convierte en tu mayor aliada, nada ni nadie afuera podrá destruirte, porque siempre tendrás un refugio seguro dentro de ti. Imagínate por un momento cómo cambiaría tu vida si tu voz interior fuera como un amigo incondicional, alguien que te abraza en tus días malos, que celebra cada pequeño logro, que te recuerda que mereces todo lo bueno, que te anima a intentarlo una vez más. Imagina el alivio, la paz, la confianza que sentirías. Eso no es una fantasía imposible, es una práctica, un entrenamiento diario. No se trata de eliminar para siempre la voz crítica, sino de enseñarle un nuevo lenguaje, de enseñarle que ya no necesitas protección basada en el miedo, que hoy eres adulto, que puedes cuidarte, que puedes sobrevivir a cualquier error o fracaso. Transformar tu voz interior es el paso más poderoso para vivir sin miedo. Es el ancla que te sostendrá cuando todo afuera se tambalee. Es la voz que te dirá, estoy aquí para ti, siempre. Y cuando logres que esa voz sea tu aliada, descubrirás que el mundo ya no se siente tan amenazante, que el futuro deja de ser un monstruo oscuro y se convierte en un territorio lleno de posibilidades. Porque la verdadera libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en la forma en que te hablas a ti mismo mientras navegas por él. La voz interior puede ser la prisión más dura o la llave que abre todas tus puertas. Tú decides, y en esa decisión comienza el verdadero camino para vivir sin miedo. Capítulo 4. La ilusión del control. Una de las grandes trampas en las que caemos cuando intentamos vivir sin miedo es la obsesión por el control.
Creemos, casi de forma inconsciente, que si logramos controlar cada detalle de nuestra vida, podremos evitar el dolor, el fracaso, el rechazo y cualquier tipo de sufrimiento. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en presiones y cosas, personas y personajes. Nos volvemos arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en arquitectos compulsivos de nuestra existencia, planificando cada paso, midiendo cada palabra, anticipando cada posible escenario negativo. Nos convertimos en controlar la percepción que los demás tienen de nosotros. Intentamos moldear nuestra imagen, ajustarnos a lo que creemos que el otro espera, mostrar solo las partes bonitas y exitosas. Nos convertimos en actores de nuestra propia película, siempre interpretando un papel. Pero la verdad es que nunca podremos controlar completamente cómo nos ven los demás. Cada persona nos mira a través de sus propias heridas, creencias y experiencias. Puedes hacerlo todo bien y aún así ser criticado, rechazado o mal interpretado. La libertad comienza cuando renuncias a ese esfuerzo imposible y decides mostrarte tal como eres, con tus luces y tus sombras, con tus éxitos y tus fracasos, con tu risa y tus lágrimas. La autenticidad puede asustar porque significa dejar de controlar la narrativa, dejar de encajar en moldes ajenos y exponerte al juicio. Pero también es el único camino para vivir una vida plena, conectada y real. La paradoja es que cuanto más intentas controlar, más pierdes. Pierdes espontaneidad, pierdes creatividad, pierdes conexiones genuinas. La vida sucede en los espacios inesperados, en los errores, en los encuentros imprevistos, en las conversaciones que no planeaste, en los caminos que no figuraban en tu mapa. Solo cuando sueltas el control, empiezas a abrirte a la magia. Empiezas a descubrir fortalezas que no sabías que tenías, a conocer personas que nunca habrías imaginado, a sentir emociones profundas y reales. El control es una cárcel elegante, con barrotes invisibles hechos de deberías y tengo que. Desde fuera parece ordenada y segura, pero por dentro se siente vacía y asfixiante. Salir de esa cárcel implica aceptar la incertidumbre como compañera de viaje. Implica reconocer que no puedes garantizar resultados, que no puedes protegerte de cada caída, que no puedes asegurarte de no ser herido. Pero también implica abrazar la libertad, la posibilidad infinita, el asombro constante. ¿Cómo se suelta el control? Paso a paso, observando en qué áreas de tu vida te estás aferrando, preguntándote, ¿qué pasaría si dejo de controlar esto? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de mí no confía en la vida? Es un proceso lento, a veces incómodo, pero liberador.
No significa volverte irresponsable o caótico, significa aprender a confiar en ti, en tu capacidad de adaptarte, en tu resiliencia. Significa decidir que prefieres vivir plenamente, aunque implique riesgos, antes que existir encerrado en una prisión mental. Recuerda que la vida es como un río. Cuando luchas contra la corriente, te agotas y avanzas poco. Cuando te rindes al flujo, descubres que puedes moverte con gracia, que puedes disfrutar del viaje, aunque no sepas exactamente a dónde te llevará. La ilusión del control es uno de los mayores ladrones de alegría y libertad. Nos roba la oportunidad de sorprendernos, de aprender, de transformarnos. Nos mantiene en la superficie, donde todo es predecible, pero nada es profundo. Este capítulo es una invitación a soltar, a confiar, a vivir con el corazón abierto, aunque duela. Porque solo cuando renuncias al control, empiezas a descubrir quién eres realmente y de qué eres capaz. Y ahí, en ese espacio donde ya no necesitas dirigir cada detalle, empieza la verdadera aventura de vivir sin miedo. Capítulo 7. La magia de la vulnerabilidad. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a ser fuertes, duros, invencibles. Desde pequeños aprendimos que llorar es signo de debilidad, que mostrar nuestras heridas es un peligro, que pedir ayuda es un acto de fracaso. Así, poco a poco, empezamos a construir capas, armaduras, máscaras. Nos convencimos de que la única forma de sobrevivir era protegernos, escondernos detrás de una sonrisa falsa, de un silencio conveniente, de una actitud de autosuficiencia que, en el fondo, nos estaba matando por dentro. Pero la verdad es que toda esa dureza no nos hace invulnerables, solo nos hace más solos, más desconectados, más alejados de nuestra esencia. La vulnerabilidad es, paradójicamente, el acto más valiente que podemos ofrecer al mundo. Es el momento en que bajamos todas las defensas y nos mostramos tal cual somos, humanos, imperfectos, llenos de dudas, de sueños, de miedos, de heridas. Es el momento en que dejamos de pretender y empezamos a existir de verdad. La vulnerabilidad no significa debilidad, significa coraje. Coraje para decir no sé, coraje para decir tengo miedo, coraje para abrir el corazón y arriesgarse a que lo rompan. Porque solo cuando nos mostramos vulnerables podemos realmente conectar con los demás. Todas las relaciones profundas y auténticas están construidas sobre la vulnerabilidad. Si no te muestras como eres, nadie puede amarte verdaderamente. Solo pueden amar la imagen que les das. Y vivir sostenido en una imagen es vivir con un miedo constante a ser descubierto, a ser rechazado, a ser abandonado en el momento en que se vea tu verdad. Al contrario, cuando decides quitarte la máscara, la vida se vuelve más ligera. De pronto no tienes que recordar el papel que interpretas, no tienes que mantener una fachada perfecta. Descubres la libertad de ser tú, incluso si eso significa mostrar tus errores, tus lágrimas, tu torpeza. Descubres que no necesitas ser perfecto para ser amado, solo necesitas ser real. La vulnerabilidad también es la puerta a la creatividad, a la pasión, a la transformación. Todo gran arte, toda gran obra, toda gran historia nace de un acto de vulnerabilidad. Un escritor que se atreve a narrar sus dolores más profundos, un músico que convierte su tristeza en melodía, un emprendedor que arriesga su estabilidad para perseguir un sueño incierto. Todo lo valioso que existe en el mundo nace cuando alguien decide ser vulnerable. Y aún así, seguimos huyendo. Seguimos creyendo que si somos vulnerables nos destruirán, que si nos mostramos débiles nadie nos respetará. ¿Pero te has detenido a pensar en las personas que más admiras? Casi siempre son aquellas que se atrevieron a mostrarse auténticas, que contaron su historia sin edulcorarla, que hablaron desde el corazón aunque temblara la voz. Porque la vulnerabilidad nos recuerda que somos humanos, y en esa humanidad compartida está la verdadera conexión. Mostrarte vulnerable también significa permitirte sentir. Muchos de nosotros vamos por la vida anestesiados, cerrando el corazón para evitar el dolor. Pero cuando cierras la puerta al dolor, también la cierras al amor, a la alegría, a la gratitud. No puedes elegir sentir solo lo bonito, o sientes todo o no sientes nada. La vida plena requiere que abras tu corazón al riesgo de ser herido, porque solo así experimentarás el gozo verdadero.
La vulnerabilidad nos enseña humildad, nos recuerda que no lo sabemos todo, que no tenemos el control absoluto, que somos seres en constante aprendizaje. Nos permite pedir ayuda sin vergüenza, reconocer nuestros límites sin culpa, aceptar nuestras derrotas sin dejar que definan nuestro valor. Nos permite decir no puedo solo, y al hacerlo nos abre a recibir el apoyo y el amor que tanto tememos y a la vez tanto necesitamos. Ser vulnerable también significa vivir en el presente, porque cuando estás en tu centro, sin máscaras, no puedes esconderte en el pasado, ni refugiarte en el futuro. Estás aquí, completamente expuesto, completamente vivo. Y esa intensidad, aunque asuste, es la mayor medicina contra el miedo. Porque el miedo se alimenta de suposiciones, de fantasmas futuros, de heridas antiguas. La vulnerabilidad, en cambio, te ancla en el ahora, donde puedes respirar, sentir, existir sin pretensiones. Practicar la vulnerabilidad empieza con pasos pequeños. Contarle a alguien en quien confíes cómo te sientes de verdad, sin filtros ni adornos. Permitir que alguien te vea llorar sin correr a secar las lágrimas. Admitir que no sabes algo y pedir ayuda. Decir te amo primero, sin esperar que el otro lo diga para sentirte seguro. Atreverte a mostrar tu arte, tu voz, tu visión, aunque no sea perfecta. Y cada pequeño acto de vulnerabilidad construye un puente hacia los demás y sobre todo un puente hacia ti mismo. Porque mientras más te escondes, más te alejas de ti. Mientras más te muestras, más te reencuentras con tu verdad. El gran regalo de la vulnerabilidad es que cuando te atreves a ser tú, empiezas a atraer personas, oportunidades y experiencias que resuenan con tu autenticidad. Dejas de conformarte con relaciones superficiales, con trabajos vacíos, con rutinas que no te nutren. Empiezas a decir que no a lo que no te hace bien y que sí a lo que te hace vibrar. Porque ya no necesitas la validación externa para sentir que vales, ya no dependes de la aprobación de nadie para sentirte completo. Descubres que, aunque te rechacen, no mueres, aunque te critiquen, no desapareces, aunque fracases, no pierdes tu esencia. Y ahí, en esa verdad desnuda, descubres que eres mucho más fuerte de lo que creías. La vulnerabilidad es el mayor acto de rebeldía contra un mundo que quiere que seas una máquina eficiente y sin alma. Es el grito silencioso que dice, aquí estoy, con todo mi desorden, con toda mi belleza, con toda mi humanidad. Y cuando decides vivir desde ese lugar, todo cambia, tu energía cambia, tus relaciones cambian, tu propósito se revela. La vida deja de sentirse como una lucha constante y se convierte en una danza imperfecta pero auténtica. Así que la próxima vez que sientas ganas de esconderte, de ponerte la armadura, de callar lo que sientes, pregúntate, ¿qué pasaría si me muestro tal cual soy? ¿Qué pasaría si me permito ser visto? La respuesta, aunque te asuste, es esta. Probablemente descubrirías una libertad que jamás imaginaste, porque detrás del miedo a la vulnerabilidad está la vida que tanto deseas. Y al otro lado de esa puerta está la paz, la conexión y el amor real. Ahí es donde empieza el verdadero viaje para vivir sin miedo. Capítulo 8. Aprende a decir no. Decir no parece una de las tareas más simples del mundo. Es una palabra corta, directa, clara. Y sin embargo, para muchas personas, pronunciarla se siente como un acto imposible, casi violento, como si al hacerlo estuvieran traicionando a todo el universo. Desde pequeños aprendimos a complacer, a priorizar las expectativas ajenas antes que las propias, a confundir la bondad con la sumisión y la empatía con el sacrificio total. Nos enseñaron que decir sí nos haría queridos, aceptados, valorados. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a llenar nuestras vidas de compromisos que no queríamos, de favores que nos drenaban, de relaciones que solo sobrevivían porque nosotros nunca nos atrevíamos a poner un límite. Decir no no es egoísmo, es autocuidado, es un acto de honestidad radical con uno mismo y con el mundo. Es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu paz mental son recursos limitados y sagrados. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, le estás diciendo no a algo que podría nutrirte, llenarte, inspirarte. Estás traicionando tus propias necesidades por miedo a decepcionar o a ser rechazado. Lo que muchas veces no entendemos es que vivir para complacer a todos es un boleto directo a la frustración, el resentimiento y el agotamiento emocional.
Cuando pasas años priorizando los deseos de otros, llega un punto en que ni siquiera recuerdas qué quieres realmente. Pierdes la conexión con tu deseo profundo, con tus pasiones, con tu voz interior. Te conviertes en una marioneta manejada por las expectativas ajenas, y aunque en la superficie parezcas buena persona, por dentro llevas un vacío cada vez más grande. Decir no es empezar a recuperar tu poder. Es un proceso que requiere valentía porque implica enfrentar el miedo a no ser amado, el miedo a que te tilden de egoísta, de ingrato, de insensible. Pero en realidad, los límites claros son un acto de amor, hacia ti y hacia los demás, porque cuando dices no desde la autenticidad, estás mostrando quién eres realmente. Le das a la otra persona la oportunidad de verte en tu verdad. Si alguien se aleja porque pusiste un límite, probablemente esa relación estaba sostenida por una versión falsa de ti, y eso no es una pérdida, es una liberación. Aprende a observar cómo te sientes cuando dices sí por obligación. Tu cuerpo lo sabe. Sientes una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un cansancio que te invade. Tu intuición siempre intenta hablarte, pero solemos silenciarla porque queremos evitar conflictos. Vivimos con la falsa creencia de que los conflictos son peligrosos, cuando en realidad son oportunidades para crecer, para clarificar, para fortalecer vínculos auténticos. Hay una gran diferencia entre ser generoso y ser complaciente. La generosidad nace del amor, de la abundancia interna. La complacencia nace del miedo. Cuando actúas por miedo, tu sí es una traición a tu alma. Cuando actúas por amor, tu sí tiene luz y no te drena. Imagínate por un momento una vida donde puedas decir no sin culpa, donde puedas honrar tu energía y dedicarla a lo que realmente importa, tus proyectos, tus relaciones sanas, tu bienestar mental y físico. Piensa en el alivio de no tener que justificar cada decisión, de no sentirte responsable de la felicidad de los demás, de no cargar con el peso de las expectativas ajenas. Eso es libertad, eso es vivir sin miedo. Empezar a practicar el no puede ser incómodo al principio. Te sentirás inseguro, temerás herir a otros, dudarás de tu derecho a priorizarte. Pero cuanto más lo hagas, más descubrirás que el mundo no se acaba, que la gente no deja de quererte. Y si lo hace, quizás nunca te quiso realmente, que tu vida se vuelve más ligera. Descubrirás que las relaciones que se quedan son las que te aceptan y te respetan en tu totalidad. Decir no también es una forma de enseñarle a los demás cómo tratarte. Si siempre dices sí, enseñas que tu tiempo no vale, que tu bienestar es negociable, que siempre estarás disponible. Cuando empiezas a poner límites, puede haber resistencia. La gente acostumbrada a tu disponibilidad incondicional protestará, se quejará, intentará manipularte con culpa o chantaje emocional. Pero esa resistencia es parte del proceso. No es señal de que estés haciendo algo mal, sino de que estás rompiendo viejos patrones. Recuerda, cada no que digas hoy es un sí a tu paz futura. Es un espacio que abres para descubrir quién eres sin el ruido de las demandas externas. Es una oportunidad para escuchar tus verdaderos deseos y para elegir desde un lugar de conciencia, no desde la obligación o el miedo. Muchas veces creemos que nuestro valor depende de cuánto hacemos por los demás, pero tu valor no se mide en favores concedidos ni en sacrificios realizados. Tu valor es intrínseco, no necesita ser validado. Y cuando empiezas a vivir desde esa certeza, el no se convierte en una herramienta natural para proteger tu energía y tu luz. Piensa en todas las veces que dijiste sí queriendo decir no. ¿Qué precio pagaste? Tal vez perdiste horas preciosas que podrías haber dedicado a descansar, a crear, a compartir con quienes amas de verdad. Tal vez alimentaste relaciones desequilibradas que solo te hicieron daño. Tal vez perdiste la conexión contigo mismo. Hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes empezar a recuperar tu voz. Tal vez sea difícil, tal vez la voz te tiemble, tal vez sientas el corazón acelerado. Pero cada vez que lo hagas, estarás construyendo un nuevo músculo, el músculo del amor propio. Y cada vez será más fácil, más natural, más liberador. Decir no es en esencia un acto espiritual. Es un ritual diario de recordar que tu vida te pertenece, que tu energía es sagrada, que no viniste a este mundo para satisfacer a todos, sino para honrar tu camino único.
Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo hermoso. Dejas de atraer situaciones y personas que se aprovechan de tu complacencia. Comienzas a rodearte de personas que te respetan, que valoran tu autenticidad, que también saben decir no y crear espacios sanos. Y en ese intercambio honesto nace el amor verdadero, la amistad genuina, la colaboración real. Así que la próxima vez que sientas el impulso de decir sí solo para evitar una incomodidad, respira. Pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Estoy actuando por amor o por miedo? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar? Y recuerda, tu no puede ser incómodo para otros, pero es profundamente sanador para ti. Aprende a decir no con amor, con firmeza, con compasión. Aprende a sostener el silencio incómodo después de tu negativa. Aprende a confiar en que tu autenticidad atraerá lo que verdaderamente resuena contigo. Porque en el momento en que empiezas a decir no a lo que no eres, empiezas a decir sí a tu esencia. Y ahí, en ese sí profundo a ti mismo, nace la verdadera libertad. Capítulo 9. El poder de la mente consciente. Nuestra mente es el motor invisible que impulsa toda nuestra vida. Lo que pensamos, creemos y decidimos en cada instante se convierte en la realidad que experimentamos. Pero la mayoría de las personas viven en un estado automático, donde los pensamientos se suceden sin control, repitiendo patrones aprendidos, creencias limitantes y juicios constantes que alimentan el miedo y la inseguridad. Este piloto automático mental es como un río que arrastra sin preguntarnos, llevándonos hacia destinos que no elegimos conscientemente. Vivir sin miedo implica dar un paso fundamental, tomar conciencia de ese flujo mental, observarlo sin juicio y aprender a dirigirlo con intención. La mente consciente es el espacio donde recuperamos el poder para elegir qué pensamientos cultivar y cuáles dejar ir. No se trata de controlar cada idea que surge, porque eso sería imposible y agotador, sino de entrenar la capacidad de atención, de enfocarnos en lo que realmente importa y de desapegarnos de las narrativas que nos hacen daño. Cuando hablamos del poder de la mente consciente, nos referimos a la habilidad de estar presentes con nuestra mente, sin ser arrastrados por ella, sino siendo los testigos atentos que deciden dónde poner su energía mental. Por ejemplo, en lugar de dejarnos atrapar por el miedo a fracasar, podemos observar ese pensamiento, reconocerlo y elegir un enfoque diferente. Puedo intentarlo sin que el resultado defina mi valor. Ese cambio aparentemente pequeño tiene un impacto gigantesco porque rompe el ciclo de la ansiedad, la duda y la parálisis. Una mente consciente reconoce que no somos nuestros pensamientos, sino los que los observan. Esto abre una libertad enorme, porque cuando dejamos de identificarnos con pensamientos negativos o limitantes, ellos pierden su poder. Se vuelven simples nubes pasajeras en un cielo amplio y claro, no tormentas destructivas que controlan nuestra realidad. Entrenar la mente consciente no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso que requiere paciencia y práctica diaria. Una técnica poderosa es la meditación, que nos enseña a poner atención en la respiración, en el cuerpo o en un punto específico y a redirigir la mente cada vez que se dispersa. Con el tiempo, esa práctica nos ayuda a salir del piloto automático y a vivir con más presencia, con más claridad. Pero la mente consciente no solo se limita a estar presente, también implica la elección deliberada de los pensamientos que queremos alimentar. Si permitimos que la mente se inunde de preocupaciones, críticas, comparaciones y miedos, crearemos una realidad donde el miedo domina. En cambio, si cultivamos pensamientos que nos empoderan, que nos invitan a la acción, que nos recuerdan nuestro valor, la realidad que creamos será distinta. Este acto consciente de elegir no significa negar la realidad ni ignorar los problemas, sino enfrentar la vida con una actitud de aprendizaje y crecimiento. Por ejemplo, ante un error, en lugar de caer en la autocrítica destructiva, la mente consciente nos invita a decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Este enfoque transforma el miedo al fracaso en curiosidad y fortaleza. Otro aspecto fundamental del poder de la mente consciente es la capacidad de crear intenciones claras. Muchas veces vivimos reaccionando a lo que ocurre sin un rumbo definido.
Pero cuando tomamos el control de nuestra mente, podemos fijar intenciones poderosas que guían nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, decidir que cada día vas a actuar desde el amor y la valentía, o que vas a priorizar tu bienestar emocional. Estas intenciones actúan como faros que iluminan el camino y nos mantienen enfocados, incluso cuando el miedo intenta desviarnos. Además, la mente consciente nos permite detectar y desmontar creencias limitantes que hemos incorporado sin cuestionar. Frases como "no soy suficiente", "no puedo cambiar", "no merezco ser feliz", muchas veces están grabadas en nuestro subconsciente y operan sin que nos demos cuenta. Pero al traer esas creencias a la luz de la conciencia, podemos cuestionarlas, analizar su origen y decidir reemplazarlas por afirmaciones más sanas y empoderadoras. Por ejemplo, transformar "no soy suficiente" en "soy valioso tal como soy y merezco respeto y amor". Este trabajo interno es profundo y puede tomar tiempo, pero es la base para una vida sin miedo. La mente consciente también está ligada a la gestión emocional. Muchas veces confundimos la mente con la emoción y permitimos que estados emocionales negativos nos arrastren sin control. Pero la mente consciente nos invita a observar esas emociones sin identificarnos con ellas, a entender que son respuestas pasajeras, no la verdad absoluta. Esto nos da espacio para responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Así podemos manejar el miedo desde un lugar de serenidad, no de caos. Finalmente, el poder de la mente consciente es también poder sobre tu diálogo interno. Ese monólogo que tienes contigo mismo, esa voz que no calla nunca, puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Practicar la mente consciente implica escuchar ese diálogo, identificar cuándo es destructivo o limitante y reemplazarlo por uno que te apoye, que te motive, que te impulse a ser la mejor versión de ti mismo. Vivir sin miedo no es ignorar que la mente genera pensamientos de miedo, sino aprender a relacionarnos con ellos de forma diferente, a no darles el control absoluto. Es entrenar la mente para que se convierta en un instrumento de libertad y no de prisión. Recuerda que la mente es como un jardín, lo que siembras es lo que crece. Puedes elegir alimentar el miedo, la duda y la ansiedad, o puedes elegir cultivar la confianza, la esperanza y la valentía. La diferencia está en el poder de la mente consciente, en la atención que pones, en la intención que sostienes. Al comenzar a practicar este enfoque, descubrirás que el miedo pierde su poder sobre ti, que puedes observarlo, entenderlo y seguir adelante a pesar de él. Que la libertad que tanto buscas está más cerca de lo que crees, justo ahí, en la capacidad de tu mente para elegir conscientemente. Así que hoy, haz el compromiso de convertirte en el maestro de tu mente. Observa tus pensamientos, cuestiona tus creencias, elige tus intenciones y abre el espacio para vivir sin miedo, con presencia, con amor y con poder verdadero. Capítulo 10. Rompe las cadenas del pasado. El pasado tiene una fuerza enorme sobre nuestra vida presente. Las experiencias que hemos vivido, especialmente aquellas que nos han marcado con dolor, miedo o fracaso, se instalan en nuestra mente y en nuestro cuerpo como cadenas invisibles que nos atan y nos impiden avanzar con libertad. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de cuánto peso cargamos por lo que sucedió, porque las heridas no sanadas se transforman en patrones repetitivos, en miedos que se activan sin razón aparente, en comportamientos que nos sabotean. Romper las cadenas del pasado es uno de los pasos más valientes y transformadores para vivir sin miedo. No significa olvidar lo que pasó ni negar el dolor, sino enfrentarlo con honestidad y compasión para liberarnos de su control. El pasado puede ser una prisión o una escuela, depende de cómo elijamos relacionarnos con él. Cuando nos quedamos atrapados en la historia de lo que fuimos, en las culpas, en los resentimientos o en las heridas, limitamos nuestra capacidad de construir el presente que queremos. Repetimos patrones como una grabación antigua que no sabemos detener. Vivimos con miedo a que se repitan las mismas tragedias o fracasos y así entregamos nuestro poder al pasado, que se convierte en una sombra que oscurece nuestro futuro. Pero el pasado también es una fuente de sabiduría. Cada experiencia dolorosa que hemos atravesado contiene una enseñanza profunda, un mensaje que podemos descubrir si nos permitimos mirar con nuevos ojos.
La clave está en no huir del pasado, sino en visitarlo con valentía, reconocer lo que sucedió, sentir el dolor que quedó atrapado y decidir conscientemente que no queremos seguir siendo prisioneros de esas memorias. Este proceso no es lineal ni fácil, puede ser desgarrador porque implica enfrentar emociones que hemos evitado, heridas que creíamos enterradas y verdades incómodas sobre nosotros mismos o sobre quienes nos lastimaron. Pero solo en esa vulnerabilidad radical está la posibilidad de sanación. Una forma de comenzar a romper las cadenas es la aceptación. Aceptar que lo que pasó no se puede cambiar, que fuimos humanos y cometimos errores o que otros también actuaron desde su propia humanidad imperfecta. La aceptación no es resignación, es reconocer la realidad sin pelear contra ella, sin negar el dolor ni el impacto. Desde ese lugar podemos empezar a soltar la resistencia y el sufrimiento que nos mantienen atados. Otra herramienta poderosa es el perdón, no para justificar lo que ocurrió, sino para liberarnos de la carga que nos impide avanzar. El perdón es un acto de amor propio, una decisión consciente de no seguir permitiendo que el pasado nos defina ni nos dañe. Perdonar no significa olvidar o reconciliarse con quien nos lastimó si eso no es posible, sino soltar el resentimiento que nos envenena. A veces nos aferramos al rencor como si fuera una forma de protegernos, pero en realidad solo perpetúa el sufrimiento. Romper las cadenas del pasado también requiere aprender a observar las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Muchas veces internalizamos mensajes negativos que recibimos en la infancia o en situaciones difíciles y los convertimos en verdades absolutas. No soy suficiente, no merezco ser feliz, siempre fracaso. Estas creencias limitantes son prisiones mentales que debemos identificar y transformar. Para eso es fundamental desarrollar la autocompasión, esa voz amable que nos ayuda a ver que somos humanos, que cometemos errores y que merecemos amor, empezando por el que nos damos a nosotros mismos. Reconocer que merecemos sanar es un paso vital para romper esas cadenas. El pasado también puede manifestarse en nuestro cuerpo, a través de tensiones, dolores crónicos o síntomas físicos que se originan en traumas emocionales no resueltos. Escuchar al cuerpo, cuidar de él y buscar apoyo profesional cuando sea necesario es parte del proceso de liberación. No se trata solo de entender con la mente, sino de integrar la sanación en todo nuestro ser. Además, romper las cadenas del pasado implica tomar responsabilidad por nuestro presente, no para culparnos, sino para recuperar el poder de decidir qué hacer ahora. Somos los creadores de nuestra vida y aunque el pasado haya influido, no determina nuestro destino. Cada día es una oportunidad para elegir diferente, para construir un futuro alineado con nuestros valores y sueños. Este camino de liberación puede beneficiarse enormemente de acompañamiento, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo, prácticas espirituales o personas de confianza. No estamos solos en esta tarea. Compartir el proceso nos ayuda a sentirnos comprendidos y fortalecidos. Finalmente, romper las cadenas del pasado es un acto de amor profundo hacia uno mismo. Es darse permiso para soltar lo que no sirve, para sanar las heridas, para crecer y florecer. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y valentía, pero que abre la puerta a una vida más plena, más libre y más auténtica. Cuando logramos desprendernos de esas cadenas invisibles, el miedo pierde su poder. Ya no vivimos desde la sombra de lo que fue, sino desde la luz de lo que podemos ser. Y esa libertad es el mayor regalo que podemos darnos para vivir sin miedo. Capítulo 11. El valor de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es uno de los grandes tabúes de nuestra sociedad, un territorio que muchos evitan por miedo a ser juzgados, rechazados o heridos. Desde pequeños nos enseñan a mostrarnos fuertes, a ocultar nuestras debilidades, a construir una coraza que nos proteja de las críticas y del dolor. Sin embargo, esta coraza, aunque parezca protegernos, en realidad nos aísla y limita profundamente. Vivir sin miedo implica entender y abrazar la vulnerabilidad como una fuente inmensa de fortaleza y crecimiento. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, como comúnmente se piensa, sino la capacidad de mostrarse tal cual somos con todas nuestras imperfecciones, dudas, miedos y emociones.
Es abrir el corazón, exponerse al mundo y a las relaciones sin máscaras ni disfraces. Esta apertura requiere un valor inmenso porque implica arriesgarse a la incomodidad, al rechazo, a la incertidumbre. Pero paradójicamente, es a través de esta exposición auténtica que encontramos conexión real con otros y con nosotros mismos. Cuando nos permitimos ser vulnerables, dejamos de luchar contra nuestras emociones, de esconder nuestro verdadero yo y comenzamos a vivir desde la honestidad. La vulnerabilidad es la puerta hacia la autenticidad y la intimidad genuina. Sin vulnerabilidad, las relaciones se vuelven superficiales, las conversaciones se limitan a lo que se debe decir y el miedo a ser lastimados nos aleja de la posibilidad de amar y ser amados plenamente. Aprender a ser vulnerable es un proceso que comienza con el reconocimiento de nuestras emociones más profundas, sin juzgarlas ni reprimirlas. Es permitirnos sentir tristeza, miedo, alegría, rabia y todas las emociones con libertad, sin intentar controlarlas o esconderlas. Cuando dejamos de pelear con nuestras emociones, éstas pierden su fuerza destructiva y se transforman en señales valiosas que nos guían hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Además, la vulnerabilidad nos invita a aceptar nuestra humanidad completa, con luces y sombras. Nos libera de la presión de la perfección y nos permite ser compasivos con nuestras propias fallas. Esta compasión interna es fundamental para sanar heridas emocionales y para construir una autoestima sólida basada en el amor propio, no en la aprobación externa. Muchas veces, la razón por la que evitamos ser vulnerables es el miedo al juicio o al rechazo. Tememos que si mostramos nuestras dudas o inseguridades, seremos considerados débiles o inferiores. Pero la verdad es que todos somos vulnerables, todos experimentamos miedo y dolor en algún momento. Reconocer esto crea un espacio de humanidad compartida, donde el miedo pierde su poder de aislamiento. Cuando mostramos vulnerabilidad, también invitamos a otros a hacer lo mismo. Esto genera relaciones más auténticas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. La vulnerabilidad construye puentes en lugar de muros, y esos puentes son esenciales para una vida plena y sin miedo. Otro aspecto importante de la vulnerabilidad es la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitamos. Muchas veces confundimos pedir ayuda con ser incompetentes o dependientes, pero en realidad es un acto de valentía reconocer que no podemos hacerlo todos solos y que el apoyo de otros nos fortalece. La vulnerabilidad también se manifiesta en la creatividad y en la expresión auténtica. Mostrar nuestras ideas, compartir nuestras obras o manifestar nuestras emociones artísticas es exponerse al mundo y abrirse a la posibilidad de ser criticados o incomprendidos. Sin embargo, es precisamente en esa exposición donde reside la magia de la creación y el crecimiento personal. La vulnerabilidad nos conecta con nuestra esencia más profunda y nos permite vivir con mayor plenitud. Para cultivar esta habilidad, es útil comenzar por espacios pequeños, donde podamos confiar y sentirnos seguros para abrirnos poco a poco. La práctica constante nos ayuda a ir ampliando ese espacio y a construir resiliencia emocional. También es fundamental aprender a poner límites saludables, porque ser vulnerable no significa permitir que nos lastimen, sino expresarnos con sinceridad desde un lugar de autocuidado y respeto. La vulnerabilidad es en última instancia un acto revolucionario en una cultura que premia la fortaleza aparente y el control. Elegir ser vulnerable es elegir la libertad de ser uno mismo sin miedo, de crear conexiones reales, de vivir con autenticidad y coraje. Cuando aprendemos a abrazar nuestra vulnerabilidad, el miedo pierde su poder y la vida se abre ante nosotros con nuevas posibilidades. Así que hoy te invito a dar ese paso valiente, a dejar caer la armadura y mostrarte tal como eres. Porque en la vulnerabilidad está la fuerza verdadera, la fuerza que nace de la honestidad, la humildad y el amor. Y esa fuerza es la llave para vivir sin miedo. Capítulo 12. Aprende a decir no. Decir no es una de las habilidades más poderosas y liberadoras que podemos desarrollar en nuestra vida, pero también una de las más difíciles para muchas personas.
Desde pequeños nos enseñan a complacer, a ser amables, a evitar conflictos, y como resultado, a menudo confundimos la bondad con la falta de límites. Vivir sin miedo requiere aprender a decir no con claridad, con respeto y con firmeza, porque decir no no es egoísmo, sino un acto de amor propio y de protección hacia nuestro bienestar. Muchas veces decimos sí cuando en realidad queremos decir no, ya sea para evitar decepcionar a otros, para sentirnos aceptados o porque tenemos miedo de que nos rechacen. Pero esa costumbre nos lleva a una vida llena de resentimientos, estrés, agotamiento y desconexión con nosotros mismos. Cuando no sabemos poner límites claros, permitimos que otros invadan nuestro espacio, nuestras emociones y nuestro tiempo, lo que nos hace sentir vulnerables y sin control. Aprender a decir no es esencial para recuperar ese control y proteger nuestra energía. Decir no significa establecer límites sanos que respeten nuestras necesidades, valores y prioridades. Es una forma de comunicar que valoramos nuestro bienestar y que no estamos dispuestos a sacrificarlo por complacer a los demás. Esta habilidad nos permite vivir con autenticidad, porque no actuamos para satisfacer expectativas ajenas, sino desde lo que realmente sentimos y queremos. Sin embargo, decir no no siempre es fácil. En muchas ocasiones, el miedo al conflicto, al rechazo o a la culpa nos paraliza. Pensamos que decir no va a lastimar a alguien o que vamos a perder oportunidades importantes. Pero lo cierto es que aprender a decir no desde un lugar de respeto genera relaciones más genuinas y saludables. Cuando somos claros con nuestros límites, invitamos a otros a respetarnos y a mostrarse también auténticos. La comunicación asertiva es la clave para decir no sin agresividad ni sumisión. Esto implica expresar nuestras razones con honestidad, sin justificaciones excesivas ni explicaciones que diluyan nuestro mensaje. Un no firme y amable dice: valoro esta relación, pero en este momento necesito cuidar de mí. Esta claridad libera de cargas emocionales y evita malentendidos. Otro aspecto fundamental es reconocer que decir no no requiere dar explicaciones largas ni sentir culpa. Muchas veces nos sentimos obligados a justificar cada negativa, pero eso puede convertir nuestro no en un sí disfrazado o en una puerta abierta a la negociación constante. Un no claro y sin culpa es un acto de respeto hacia uno mismo. También es importante entender que decir no es un derecho que todos tenemos y que no necesitamos la aprobación de los demás para ejercerlo. Nuestra prioridad es nuestra salud mental y emocional, y establecer límites es una forma de protegerlas. Practicar el no nos ayuda a cultivar la autoestima, porque nos enseña que merecemos ser respetados y escuchados. Decir no también nos libera para decir sí a lo que realmente importa. Cuando aprendemos a descartar lo que no es adecuado para nosotros, creamos espacio para aquello que nos nutre y nos hace crecer. De esta manera, el no se convierte en un sí a nuestra felicidad, a nuestro propósito y a nuestra paz interior. Además, aprender a decir no nos prepara para manejar situaciones difíciles con mayor seguridad. Enfrentar peticiones o presiones que no queremos aceptar sin miedo al conflicto nos da un poder interno que transforma nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Esta práctica requiere entrenamiento y autoobservación constante. Podemos comenzar con pequeñas cosas, como negarnos a hacer algo que no deseamos, y poco a poco ir ampliando ese no hacia áreas más importantes. Es normal que al principio sintamos incomodidad o miedo, pero con el tiempo, esa incomodidad se convierte en fortaleza. También es valioso rodearnos de personas que respeten y apoyen nuestros límites. A veces, las dificultades para decir no provienen de dinámicas familiares, laborales o sociales donde se minimizan nuestras necesidades. Identificar esos ambientes y buscar espacios saludables es parte del proceso de vivir sin miedo. Finalmente, aprender a decir no es un acto revolucionario de amor propio, que nos conecta con nuestro poder interior y nos libera de la esclavitud de la complacencia. Es decir no sin miedo, sin culpa, con respeto y con claridad, para construir una vida auténtica, plena y libre. Cuando dominamos esta habilidad, descubrimos que el miedo a decepcionar o a ser rechazados pierde su poder y que nuestra vida se llena de sentido y equilibrio. Así que hoy,
haz el compromiso de practicar el no cuando sea necesario, de honrar tus límites y de cuidarte con la misma ternura que brindas a los demás. Porque vivir sin miedo es también vivir diciendo no cuando es necesario y sí a la libertad de ser tú mismo. Capítulo 13. La importancia de rodearte de personas que te eleven. Vivimos en un mundo profundamente social, donde nuestras relaciones tienen un impacto decisivo en nuestra manera de sentir, pensar y actuar. Las personas que elegimos tener cerca pueden ser la mayor fuente de inspiración y crecimiento, o bien un peso que nos hunde en inseguridades, dudas y miedos. Por eso, uno de los pilares para vivir sin miedo es aprender a rodearnos de quienes nos eleven, nos impulsen a ser mejores y nos apoyen en nuestro camino hacia la libertad interior. La importancia de contar con un círculo de personas positivas y auténticas no puede subestimarse. El ser humano es un ser gregario, que necesita pertenencia y conexión, pero esa necesidad puede volverse una trampa si nos mantenemos cerca de personas que no valoran nuestra esencia o que no respetan nuestros límites. Las relaciones tóxicas, sean familiares, amistosas o laborales, generan un desgaste emocional constante, alimentan la inseguridad y refuerzan el miedo. A menudo, estas relaciones se caracterizan por la crítica destructiva, la manipulación emocional, la falta de respeto o el juicio constante. Aunque puedan parecer difíciles de detectar, sus efectos se manifiestan en nuestro estado de ánimo, en nuestra confianza y en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Por otro lado, estar rodeados de personas que nos elevan significa compartir tiempo con quienes nos escuchan sin juzgar, que creen en nuestro potencial incluso cuando nosotros dudamos, que nos desafían a crecer y que nos aceptan con nuestras imperfecciones. Estas personas actúan como espejos que reflejan nuestra luz y nos ayudan a mantenernos firmes ante el miedo. Elegir con conciencia a quién permitimos entrar en nuestro espacio personal es un acto de amor propio. No se trata de aislarse ni de buscar la perfección en los demás, sino de priorizar relaciones saludables que nutran nuestro bienestar emocional. Para esto, es fundamental aprender a reconocer las señales que indican que una relación no nos está haciendo bien. Agotamiento tras el encuentro, sensación de inferioridad, miedo a expresar lo que sentimos o necesidad constante de justificar nuestras decisiones. Estas son alertas claras de que esas conexiones están restando en lugar de sumar. Por otro lado, cuando estamos con personas que nos elevan, experimentamos una energía positiva que nos impulsa a avanzar, a confiar en nosotros mismos y a enfrentar los retos con valentía. Estas relaciones fomentan el crecimiento mutuo y el apoyo incondicional, y nos ayudan a mantener una visión optimista incluso en momentos difíciles. Rodearnos de personas que nos elevan también implica dar ese mismo apoyo a otros. La energía que brindamos se multiplica y crea un círculo virtuoso de amor, respeto y confianza. Cultivar este tipo de vínculos requiere intención y compromiso, porque no siempre es fácil encontrar personas con estas cualidades en nuestro entorno inmediato. A veces es necesario salir de zonas de confort, buscar nuevos círculos sociales o incluso distanciarnos de relaciones que nos limitan. Este proceso puede ser doloroso, porque implica soltar la dependencia emocional y el miedo a la soledad, pero es fundamental para vivir sin miedo de verdad. Además, el proceso de elevar a los demás también pasa por nuestro propio crecimiento personal. Cuanto más trabajamos en nuestra autoestima, en nuestra autenticidad y en nuestro amor propio, más capaces somos de atraer y mantener relaciones que nos nutren. La vibración que emitimos es un imán que atrae a personas en sintonía con nuestra energía. Por eso, el trabajo interno y la calidad de nuestras relaciones están íntimamente conectados. Otro aspecto clave es la comunicación abierta y honesta dentro de nuestras relaciones. Cuando podemos expresar nuestras necesidades, deseos y límites sin miedo al rechazo, creamos un ambiente de confianza y respeto que fortalece el vínculo. La vulnerabilidad compartida, lejos de ser una debilidad, es el pegamento que une y eleva a las personas. En definitiva, rodearte de personas que te elevan no es solo una cuestión social, sino una estrategia vital para vivir sin miedo. Estas relaciones actúan como un escudo protector, una fuente constante de inspiración y un recordatorio permanente de que no estamos solos en nuestro camino. Cuando te rodeas de quienes creen en ti, que celebran tus éxitos y te sostienen en tus caídas, el miedo pierde terreno y la confianza florece. Hoy te invito a hacer un inventario de tus relaciones y a reflexionar sobre quiénes te elevan y quiénes te limitan.
No tengas miedo de soltar lo que no te sirve y de buscar lo que te nutre, porque la calidad de las personas que te acompañan es directamente proporcional a la calidad de tu vida. Rodearte de quienes te elevan es regalarte a ti mismo la oportunidad de vivir sin miedo, con alegría, autenticidad y plenitud. Capítulo 14. Aprende a confiar en ti mismo. Confiar en uno mismo es una de las bases fundamentales para vivir sin miedo, pero es también una de las habilidades más desafiantes de cultivar, especialmente en un mundo lleno de incertidumbre y juicios externos. La confianza en uno mismo no es algo que se tenga o no se tenga, sino una práctica diaria que se construye a partir del autoconocimiento, la aceptación y la acción constante. Aprender a confiar en ti mismo significa reconocer que tienes dentro de ti los recursos, la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar los retos que la vida te presenta. Implica dejar de depender exclusivamente de la validación externa para sentirte valioso y comenzar a escuchar esa voz interna que te guía y te sostiene, aunque a veces dude o sienta miedo. Muchas personas luchan con la confianza porque en algún momento recibieron mensajes que minimizaron sus capacidades, que los hicieron sentir insuficientes o que generaron inseguridad. Estos mensajes pueden venir de la familia, la escuela, las amistades o la sociedad en general. Romper con esas creencias limitantes es el primer paso para construir una confianza sólida. Para confiar en ti mismo es fundamental conocerte a profundidad. Esto significa aceptar tus fortalezas y también tus limitaciones, entender que nadie es perfecto y que el crecimiento es un proceso continuo. La autoaceptación es el cimiento sobre el cual se edifica la confianza verdadera. Cuando te aceptas, dejas de luchar contra ti mismo y te permites avanzar desde un lugar de amor y respeto. Otro aspecto clave es la capacidad de tomar decisiones y responsabilizarte de ellas. Cada vez que eliges actuar, aunque tengas dudas o miedo, fortaleces tu confianza interna. La acción es el motor que alimenta la seguridad en uno mismo. Si esperas sentirte 100% seguro antes de actuar, probablemente nunca darás el paso. En cambio, actuar a pesar del miedo es lo que construye la confianza real y duradera. También es importante aprender a manejar los errores y fracasos desde una perspectiva constructiva. Confiar en ti mismo no significa ser perfecto ni no equivocarte, sino ser capaz de levantarte cada vez que caes, de aprender de las experiencias y de seguir adelante con más sabiduría. Los errores son maestros valiosos que, si los abrazas, te fortalecen y amplían tu confianza. La voz interna juega un papel fundamental en la confianza. Muchas veces nuestro mayor enemigo es ese diálogo interno negativo que nos dice que no somos suficientes o que no podemos lograrlo. Para construir confianza es vital cultivar una voz interna amable y alentadora, que reconozca tus esfuerzos y te motive a seguir adelante. Este cambio interno no sucede de la noche a la mañana, pero con práctica constante se vuelve cada vez más fuerte. Otro aspecto que fortalece la confianza es el autocuidado. Cuando te respetas, cuidas tu cuerpo, tu mente y tus emociones, estás enviando un mensaje claro a ti mismo de que mereces atención y amor. Este respeto propio es fundamental para sentirte capaz y seguro. Además, rodearte de personas que te apoyen y te inspiren, como vimos en el capítulo anterior, contribuye enormemente a fortalecer tu confianza. No es un acto de dependencia, sino una fuente de motivación y sostén mientras desarrollas tu fuerza interna. Aprender a confiar en ti mismo también implica ser paciente y compasivo durante el proceso. Habrá días en los que las dudas y el miedo aparezcan con fuerza, y está bien. La confianza no es una línea recta, es una montaña rusa con altibajos, y aceptarlo te ayuda a no sabotear tu propio progreso. Finalmente, confiar en ti mismo es una decisión consciente que te invita a ser el protagonista de tu vida, a tomar las riendas con valentía y avanzar incluso cuando el camino no esté claro. Es darte permiso para brillar con tu luz única, sabiendo que tienes todo lo necesario para enfrentar los desafíos y construir una vida plena y sin miedo. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, el miedo pierde su poder porque sabes que puedes manejar lo que venga. La confianza te conecta con tu esencia y te abre la puerta a un mundo de posibilidades infinitas. Así que hoy empieza a cultivar esa confianza interna con pequeños pasos, celebrando cada logro, aprendiendo de cada caída y recordándote que eres capaz, valioso y suficiente. Porque la confianza en ti mismo es el mayor regalo que puedes darte para vivir sin miedo. Capítulo 15. Aprende a soltar lo que no te sirve.
Una de las enseñanzas más liberadoras y transformadoras para vivir sin miedo es aprender a soltar aquello que no nos sirve, que nos pesa o que limita nuestro crecimiento. Soltar no es un acto de abandono o renuncia, sino un acto consciente de liberación, una decisión valiente para dejar atrás lo que ya no contribuye a nuestro bienestar, para abrir espacio a lo nuevo y para reencontrarnos con nuestra paz interior. A lo largo de la vida, acumulamos experiencias, relaciones, creencias y hábitos que en algún momento fueron útiles o necesarios, pero que con el tiempo pueden convertirse en cargas que frenan nuestro avance. La dificultad para soltar es uno de los grandes obstáculos que nos mantienen atrapados en el miedo, la inseguridad y la insatisfacción. El apego, ya sea a personas, situaciones, objetos o ideas, genera un vínculo que a menudo se sostiene en el miedo a perder, a cambiar o a enfrentar lo desconocido. Sin embargo, aferrarse a lo que no nos sirve produce dolor y limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Aprender a soltar requiere valentía porque implica enfrentar la incertidumbre, dejar de controlar y aceptar que algunas cosas no dependen de nosotros. Este proceso es un ejercicio de confianza en la vida, en el tiempo y en nosotros mismos. Nos invita a soltar el pasado, con sus heridas y memorias, para poder vivir el presente con mayor libertad y alegría. Muchas veces, el miedo a soltar está ligado al temor a quedarnos solos, a sentirnos vacíos o a perder la identidad construida alrededor de lo que hemos acumulado. Pero en realidad, soltar es un acto de amor propio que nos permite reencontrarnos con nuestra esencia, con aquello que somos más allá de las circunstancias externas. El proceso de soltar comienza con la conciencia. Es necesario reconocer qué aspectos de nuestra vida están generando sufrimiento o bloqueos. Esto puede incluir relaciones tóxicas, creencias limitantes, hábitos dañinos o incluso objetos materiales que sostienen una historia que ya no queremos repetir. Al tomar conciencia, podemos decidir soltar con intención y responsabilidad, sin culpas ni resentimientos. Soltar también es aprender a perdonar, tanto a otros como a nosotros mismos. El perdón libera el corazón de cargas emocionales que alimentan el miedo y el resentimiento. No significa justificar el daño recibido, sino liberar el peso que ese daño tiene en nuestro presente para poder avanzar sin cadenas. Otra dimensión importante es la práctica del desapego, que nos ayuda a vivir con mayor ligereza y flexibilidad. El desapego no implica indiferencia, sino amor sin posesión, aceptación sin control. Nos permite disfrutar de las experiencias y relaciones sin depender de ellas para nuestra felicidad. Esto nos fortalece emocionalmente y nos hace más resilientes frente a los cambios inevitables de la vida. El acto de soltar puede manifestarse en diferentes formas: dejar una relación que no aporta, cambiar un trabajo que no nos llena, abandonar creencias que nos limitan o incluso simplificar nuestro entorno físico para tener un espacio más armonioso. Cada uno de estos actos es un paso hacia la liberación del miedo y la construcción de una vida auténtica. Muchas veces, el miedo a soltar está alimentado por la presión social o por nuestra propia historia personal que nos dice que debemos aferrarnos para no perder. Romper con estas creencias es un proceso que requiere autocompasión, paciencia y apoyo. En este camino, el silencio y la introspección son aliados poderosos para conectar con nuestra voz interior y encontrar la claridad necesaria para soltar. Aprender a soltar también es aprender a confiar en el flujo de la vida. La vida es cambio constante y resistirse a este cambio solo genera sufrimiento. Cuando aceptamos que el cambio es inevitable y necesario, podemos abrazar la transformación con apertura y coraje. En definitiva, soltar lo que no nos sirve es un acto profundo de liberación y autocuidado que nos permite vivir sin miedo, con más ligereza y plenitud. Es decir, sí a la libertad, a la paz interior y a la posibilidad de reinventarnos cada día. Cuando soltamos, creamos espacio para lo nuevo, para aquello que realmente resuena con nuestra esencia y nos impulsa hacia adelante. Por eso hoy te invito a mirar dentro de ti con honestidad, a identificar lo que ya no te sirve y a dar ese paso valiente de soltar. Porque soltar es abrir las manos, soltar el control y confiar en que la vida te llevará hacia donde realmente debes estar. Y en ese acto de confianza y entrega encontrarás la verdadera libertad para vivir sin miedo. Capítulo 16. Celebra tus logros y avanza sin miedo.
En el camino hacia vivir sin miedo, uno de los aspectos más importantes, pero que a menudo se pasa por alto, es aprender a celebrar nuestros logros, grandes o pequeños, y usarlos como impulso para seguir avanzando con confianza y determinación. Celebrar no es solo una forma de reconocimiento externo o un motivo para la fiesta. Es una práctica profunda de autoaprecio y validación que fortalece nuestra autoestima, alimenta nuestra motivación y nos ayuda a construir una narrativa interna positiva que combate el miedo y la duda. A lo largo de la vida, tendemos a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no salió bien o en las metas que aún no hemos alcanzado. Esto genera una sensación constante de insatisfacción y nos mantiene en un estado de alerta y ansiedad que limita nuestra capacidad para disfrutar el presente. Sin embargo, detenernos a reconocer y honrar cada paso dado, cada esfuerzo realizado, es fundamental para cambiar esa dinámica y construir una relación sana con nosotros mismos. Celebrar nuestros logros nos conecta con el poder de nuestra voluntad y con la evidencia concreta de nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Cada vez que logramos algo, por pequeño que sea, estamos demostrando que somos capaces, que tenemos recursos internos para superar obstáculos y que podemos avanzar hacia la vida que deseamos. Esta conexión fortalece la confianza en nosotros mismos y reduce el espacio que el miedo puede ocupar en nuestra mente. Es importante entender que celebrar no significa buscar la perfección o esperar alcanzar metas gigantescas para sentirnos orgullosos. De hecho, los logros más pequeños y cotidianos tienen un valor inmenso porque representan la constancia, el compromiso y el coraje de seguir adelante a pesar del miedo. Puede ser terminar una tarea difícil, expresar una emoción, poner un límite, decir no o simplemente levantarse y seguir intentando después de una caída. Todos esos actos merecen ser reconocidos y celebrados. Además, la celebración de logros es un acto que nos conecta con la gratitud, otra herramienta poderosa para vivir sin miedo. Cuando celebramos, también agradecemos la oportunidad, las experiencias y las personas que nos acompañaron en el camino. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a cultivar una perspectiva optimista que alimenta nuestra resiliencia y bienestar emocional. Otra dimensión vital de celebrar nuestros logros es compartir esos momentos con personas que nos apoyan y nos elevan. La alegría compartida se multiplica y fortalece los vínculos, creando una red de apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles. Esta conexión social es fundamental para mantener la motivación y la valentía para seguir avanzando sin miedo. Sin embargo, aprender a celebrar también implica ser conscientes de que el camino no es lineal ni exento de dificultades. Habrá días de dudas, de retrocesos, de miedo intenso, pero cuando hemos cultivado el hábito de reconocer nuestros logros, esos momentos de oscuridad se vuelven menos intimidantes, porque recordamos que hemos superado obstáculos antes y que somos capaces de hacerlo de nuevo. Para integrar esta práctica en nuestra vida, podemos crear rituales personales que nos ayudan a reconocer nuestros avances. Puede ser llevar un diario, donde anotemos los logros diarios o semanales, tomarnos un momento de reflexión y autoabrazo, compartir con alguien cercano nuestras victorias o dedicarnos un tiempo especial para celebrar con actividades que nos llenen de alegría. Estos rituales nos anclan en el presente y nos conectan con nuestra fuerza interior. En conclusión, celebrar tus logros es un acto de amor propio y una estrategia esencial para vivir sin miedo. Es reconocer que cada paso, por pequeño que sea, es un triunfo en tu camino personal y una prueba de tu valentía. Cuando aprendes a celebrar con sinceridad y alegría, alimentas tu confianza, construyes una narrativa positiva y te preparas para enfrentar los próximos retos con una actitud fortalecida y libre de miedo. Así que hoy, detente un momento y reconoce todo lo que has logrado hasta ahora. Celebra con entusiasmo, con gratitud y con orgullo, porque cada logro es una luz que ilumina tu camino que invita a avanzar sin miedo hacia la vida plena que mereces. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.